Y en fin, esto se ha analizado con mucho detalle, y pues eso es lo que estamos respondiendo. Sí, hay evidencia, cada vez se está acumulando con más claridad con trabajos científicos de lo que llamamos atribución. O sea que estos eventos extremos sí se pueden atribuir al cambio climático, no su ocurrencia, pero sí su intensidad. Entonces les doy un ejemplo. Aquí hay un artículo reciente en el que participaron, entre otros, científicos que trabajan para la NOAA, que es una de las instituciones de gobierno de Estados Unidos. Y la pregunta que se hicieron, escogieron 6 eventos y vieron si se podía atribuir al cambio climático. Uno de ellos es la sequía en Texas del 2011, pues que es la misma que nos afectó a nosotros en el norte. Y primero, lo que sí establecen con claridad es que las ondas de calor son mucho más frecuentes y que además esas condiciones de las ondas de calor son las que generan sequías. Entonces, concluyen que es mucho más probable que efectivamente este evento sí está conectado con el cambio climático. Y otros 5 también, pero encontraron que uno no. Resulta que hubo unas inundaciones en Tailandia que hicieron destrozos, pero no llovió más de lo esperado. Realmente no es porque haya llovido mucho, sino porque se volvieron muy vulnerables, porque empezaron a construir viviendas, fábricas, casas, y no tenían manera de cubrirse. Entonces, no todos los desastres son consecuencia de desastres de ese tipo, son consecuencia del cambio climático, pero sí, en muchos casos sí. Las ondas de calor es quizá lo más sencillo de explicar. También mi colega Jim Hansen, conozco hace muchos años, él hizo lo siguiente: ni siquiera hay que postular aquí las teorías e irse a las ecuaciones de Planck, sino simplemente mediciones. Con mediciones de satélite se puede escoger, pues, en las décadas del verano, en todo el planeta, qué le ha pasado a la temperatura. Pues es como una curva gaussiana, por supuesto, que se ha estado corriendo a mayores temperaturas, ¿no? Pero además se ha estado abriendo. Entonces, el cálculo muy sencillo es: si definimos una onda de calor como un evento que ocurre con 3 desviaciones estándar, o sea, muy poco probable, pero enorme, ¿no? 3 desviaciones estándar, 3 sigma, pues ¿qué ha pasado desde el último medio siglo? Pues que se ha vuelto 40 o 50 veces más probable que haya un evento con esa temperatura, pues por ese pequeño desplazamiento de las curvas de Gauss, ¿no? Entonces es otra manera muy clara, simplemente con menciones, de ver cómo las ondas de calor, que son preocupantes, pues se están volviendo mucho más probables. En fin, esto lo menciono aquí porque sí es un tema reciente. O sea, se sabía, la comunidad científica lo había estado ya postulando, pero apenas ahora se está estableciendo con claridad. Por cierto, la física y la química del cambio climático también lo había predicho con claridad. No es que vaya a llover mucho más, que haya más agua, sino que está más concentrada en inundaciones, y las sequías también por eso son más frecuentes. Esto resulta, pues, de las ecuaciones de Clausius-Clapeyron, etcétera, y las de Planck, las ecuaciones que nos dicen que depende de la temperatura promedio de la cuarta potencia de la temperatura. Bien, pues otro tema rápidamente, a ver si... Ups, ¿qué pasó aquí? Ah, ok. ¿Qué es lo que está haciendo la sociedad? Es la pregunta que ya oímos que es en la introducción aquí al Congreso. Ya es una pregunta hecha, ¿no? ¿Qué está haciendo la sociedad? Bueno, pues me voy a una de los eventos, Conferencia de las Partes, que es de las Naciones Unidas, de la Convención Marco. En 2009 la COP15 fue en Copenhague, y después tuvimos en Cancún la que sigue. Bien, pues ahí hubo la cosa interesante que sucedió en Copenhague es que participaron alrededor de 130 jefes de Estado. Y pues todos estuvieron de acuerdo, ninguno se opuso a que esta sea, pues, una meta aspiracional
que debería de tener pues, la sociedad, de que la temperatura promedio no suba más de 2 grados. Un poco arbitrario, pero es algo factible, como lo voy a explicar en un momento. Y el miedo es que si es más de 2, pues empezamos a arriesgar demasiado, porque puede haber catástrofes, cosas ya muy costosas. Ya está muy difícil que sea menos de 2, porque no hemos hecho nada todavía. Pero en fin, esto es un acuerdo que se hizo. Entonces la pregunta es, ¿se puede o no se puede? Bueno, aquí vemos qué es lo que habría que hacer. Para que la temperatura no subiera más de 2 grados, hay que empezar a reducir emisiones de dióxido de carbono, metano y los compuestos invernaderos, pero ya bastante drásticamente. Y aquí vemos de dónde vienen las emisiones. Lo que está en rojo pues está conectado con energía, y lo que está en verde pues más con fotosíntesis, o sea, uso de suelo, agricultura, etc. Y lo que podría uno ver es qué es lo que habría que hacer. En cuanto a emisiones de estos gases, sobre todo el dióxido de carbono, pues estamos en esta curva, están aumentando muy rápidamente, porque eso va acoplado al desarrollo de la economía. Aunque hubo un pequeño paro por la crisis económica global, pero pues la proyección es que siga aumentando. Pero para llegar a los 2 grados habría que estabilizarlo alrededor de 450 partes por millón, ya casi llegamos a 400. Esto quiere decir que ya en esta década habría que bajarle casi el 30%, y pues en la próxima a la mitad, y eso es un cambio enorme. Y la pregunta es, ¿posible hacer esto o no? Bueno, la respuesta de los expertos, voy a ser muy rápido aquí, pero lo voy a resumir, pues yendo con mis colegas de Princeton, es que sí se puede, pero no se puede hacer de una manera sencilla, con una solución mágica o algo así. De nuevo, esta gráfica son cambios en las emisiones, y estamos arriba de la zona verde y hay que llegar a la zona azul. Y la solución existe, pero consiste en tomar muchas medidas simultáneamente. Con una sola no funciona. Cada una de ellas es como una cuña de estabilización, o wedge en inglés, o triángulo de estabilización. ¿De qué estamos hablando? Hay que mejorar la eficiencia con la que usamos energía en el sector transporte, en el sector de construcciones, viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Usar biocombustibles. No me va a dar tiempo de discutir cada una de estas soluciones. Cada una de ellas quizá tiene problemas, pero si trabajamos en todas, sí es posible. Pues por ejemplo, la eólica ya estamos empezando en México, y lo interesante es que se ha desarrollado la tecnología al grado de que ya es competitiva. Ya cuesta pues prácticamente lo mismo que la energía de combustibles fósiles en ciertas circunstancias. Esto sí vale la pena usar, pero no puede resolver más del 20 o 30% del problema total, es intermitente, etc. La energía solar, por ejemplo, hay fotovoltaica, que hasta hace pocos años era demasiado cara, pero ya bajó de precio. Empieza a competir con esto, con la solar térmica, que se usa simplemente energía del sol para calentar. Por ejemplo, aquí en Sevilla pues, están esta planta generadora de electricidad, y Sevilla pues se alimenta muy bien de esto. Por cierto, pueden acumular energía manteniendo sales fundidas para usar esa energía en las primeras horas de la noche, aunque no haya luz, y es una manera pues de usar energía solar pues, para el funcionamiento de la sociedad día y noche. Esto todavía es más caro, pero no mucho más. Pero lo interesante es que, por ejemplo, en países como en Alemania pues, se ha fomentado esto, y esto lo que ha tenido es la consecuencia la consecuencia importante de esto, es la siguiente. En Alemania, por la ayuda del gobierno, pues usan mucha energía solar, mucho más que aquí en México. Pues aquellos de ustedes que hayan visitado Alemania, pues no siempre hay un solecito así muy bonito. Yo viví unos años allá, sí, les cuento. Entonces es sorprendente, en México estamos muy atrasados en esto. Por ejemplo, en el norte de México podríamos poner una planta piloto, por lo menos para aprender, igual que estás poniendo ahí una planta en el sur de Estados Unidos, etc. Pero en fin, esto es un poco más para el futuro. Plantas nucleares, todo un tema, podemos discutir horas. El hecho es que es una opción
que debería tener la sociedad. Si no, hoy en día